vamos a ver un segundo ejemplo de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en vez de tener una velocidad constante, esa velocidad se transforma en una velocidad inicial y en una velocidad final, ¿sí? Y que aparte de tener espacio y tener tiempo, también vamos a tener una aceleración que puede ser positiva cuando la velocidad aumenta y negativa cuando la velocidad disminuye. Esto automáticamente me va a dar el resultado. Entonces, si yo sé que me da una aceleración negativa, quiere decir que mi problema, la velocidad se está disminuyendo. Y si me da una aceleración positiva, como el ejemplo número 1 que hicimos, fue donde hubo un aumento de velocidad. Muy bien. ¿Qué datos tengo? Dice que a una velocidad de 15 metros por segundo viajaba la motocicleta. Tengo una motocicleta viaja a una velocidad de 15 metros por segundo y frena hasta detenerse en un tiempo de 7 segundos. Entonces, esta velocidad es una velocidad inicial, porque es con lo que estoy analizando en mi problema, la velocidad que llevaba al principio. Entonces, la velocidad inicial es igual a 15 metros sobre segundo. Y dice que el tiempo que tarda en detenerse es de 7 segundos. Entonces, el tiempo es de 7 segundos. Para poder resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo necesito por lo menos 3 datos. 3 datos. Y yo tengo 2. ¿Cuál es el tercero? Que dice que frena hasta detenerse. Eso significa que esta velocidad, que será la velocidad final, es igual a 0. Entonces, aquí tengo mi tercer dato, que es velocidad final igual a 0. El hecho de que sea 0 no significa que no lo tenga. Ese es el valor de la velocidad. No quiere decir que no la tenga. Entonces, de este lado tenemos las 4 fórmulas que podemos utilizar para resolver este tipo de problemas. Y para poder utilizar una fórmula, yo tengo que tener solamente una incógnita. Es decir, un dato es el único que no debo de tener. Por ejemplo, en este primer dato tengo la velocidad final, que ya vimos que es 0. Tenemos la velocidad inicial, que ya vimos cuánto es. Y no tenemos la aceleración, ni tampoco tenemos el espacio que recorre. Entonces, yo no puedo utilizar esa fórmula. ¿Por qué razón? Porque tengo 2 incógnitas, 2 datos que no tengo. Entonces, esa fórmula no la puedo usar. Vamos a una tercera. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, no tengo la aceleración, pero tengo el tiempo. Entonces, yo sí puedo utilizar esa fórmula. Y aunque la pregunta de la aceleración es el inciso B, nada me impide que lo calcule de primero. O sea, no porque me piden de primero la distancia, quiere decir que esa ley tengo que calcular. Yo puedo calcular cualquiera de los 2 incisos, ¿verdad? Y es más, el que realizó el problema, a propósito, puede dejar de último el inciso que tiene que calcular el primero. Entonces, yo voy a usar este. Entonces, voy a coger esta fórmula acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y yo sé que la velocidad final es 0. Quiere decir que esto se anula. Entonces, la velocidad inicial que estaba del lado derecho con signo más, no miramos, pero sabemos que ahí está, pasa al lado izquierdo con signo menos. Y el tiempo que estaba multiplicando con la aceleración pasa de este lado a dividir. Y eso va a ser igual a la aceleración. Entonces, la velocidad inicial pasó a restar y el tiempo pasó a dividir. ¿Está? Cuando la velocidad inicial pasó a restar, quedaron solo estos 2. Y cuando ya están solo multiplicando, se puede pasar a dividir. Puede pasar a dividir. ¿Sí? Entonces, aquí sería menos velocidad inicial. Velocidad inicial, algo muy importante que no les he dicho, es que la velocidad inicial está en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Quiere decir que al eliminarse segundos, ¿qué me van a quedar? Metros. O en este caso, que estoy calculando la aceleración, ¿qué me va a quedar? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Si aquí esto hubiera estado, por ejemplo, en kilómetros, me hubiera quedado kilómetros. Pero supongamos que hubiera estado en kilómetros por hora, no puedo utilizar segundos. Tendría que pasar esto a horas. Pero como todo coincide, no hice ningún
una conversión. Entonces, hagámoslo acá. Velocidad inicial es 15 y el tiempo es 7 dividido, y eso me da la aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? 15 menos 7 menos 2.14. Menos 2.14 ¿qué? Metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que los datos hay que aproximarlos. ¿Sí lo aproximaste? Después del 14 que sigue. Cabal, es que el tuyo está. Déjame ver aquí. Ahí está. El 2.14, 2. O sea, lo que sigue después del 4 es un 2. Significa que no lo aproxima. Se queda ahí. Menos 2.14. Entonces, yo ya encontré la aceleración. ¿Cuál fue su aceleración? Su aceleración fue de menos 2.14 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que la aceleración es metros sobre tiempo al cuadrado, o espacio partido tiempo al cuadrado. Si ustedes le dejan la aceleración así, están cometiendo un error, porque me están dando una velocidad en lugar de darle una aceleración. ¿De qué diferencia tiene la aceleración con la velocidad? Es de que el tiempo está elevado al cuadrado. ¿Estamos? Obviamente aquí yo contesto textualmente. La aceleración era de menos 2.14. Imagínense que yo les voy a agregar un inciso C que dijera explique sus respuestas o analice sus respuestas. Entonces yo dentro de mi análisis o dentro de mi explicación yo pongo que la aceleración es negativa. ¿Por qué razón? Porque va desacelerando, porque la velocidad inicial es mayor a la velocidad final. Entonces, si es que da negativo es porque va disminuyendo en lugar de ir aumentando. Vamos ahora con el ¿qué distancia recorre? Entonces, regresemos a esta fórmula. De todas formas, es una más sencilla de utilizar. Entonces, yo regreso a esta fórmula. Ahorita sí ya tengo aceleración. No la tenía, pero ahora sí ya la tengo. Entonces, yo puedo encontrar esto. Poner esto. Entonces, yo copio esa fórmula aquí. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces, como yo sé que la velocidad final es 0, quiere decir que esto se anula. Entonces, paso la velocidad inicial para acá, velocidad inicial al cuadrado es igual, y yo sé que al pasar la velocidad inicial para acá queda solamente eso. Como yo quiero mostrar X, tanto el 2 como la aceleración que están multiplicando pasan a dividir. Entonces, estos dos que están aquí pasan a dividir. Cuando un número pasa a dividir y está multiplicando, siempre va a pasar a la parte de abajo. ¿Sabes? Es igual a eso. Entonces sería menos velocidad inicial 15, pero este 15 está elevada al cuadrado. Noten que el signo menos no va dentro con el 15, porque en ningún momento es parte de la velocidad. La velocidad, solo la velocidad que se lleva al cuadrado, el menos permanece. Dividido, 2 veces la aceleración sería 2 por 2.14. Pues el 2.14 es negativo. ¿Sí? En el 2.14, eso es igual al espacio. Entonces, hagámoslo por favor. Ponemos menos, ponemos 15 al cuadrado, menos, el menos que pueden usar es un menos que se encuentra así en su calculadora, miren. Ese es el menos que pueden utilizar, que está entre paréntesis. Entonces ponemos menos, vamos a buscarlo aquí, menos, aquí está, menos 15 al cuadrado dividido y abrimos paréntesis. 2 por, otra vez, menos 2.14. Cerramos paréntesis y le damos igual y me da 52.57 cabales. 52.57 cabales. Entonces aquí la respuesta es 52.57 ¿qué? Metros. Quiere decir que ¿qué distancia recorre el frenado? 52.57 metros en 7 segundos. Si ustedes miran cuánto es 52.57 metros,
es una distancia considerable. Quiere decir que la velocidad que llevaba este cuate era una velocidad bastante grande. Y en 7 segundos frenó hasta que se detuvo completamente. Y colorín colorado, este ejemplo se ha terminado.